Listo, entonces el capítulo 1 se llama ¿Qué es un hecho social? Y entonces el autor va a decir, bueno, las diferentes ciencias tienen objetos de estudio. La sociología también debe tener un objeto de estudio. Por ejemplo, la biología estudia la vida. Él va a plantear esos ejemplos. La psicología, la mente humana. ¿Sí? La medicina, el cuerpo humano. El derecho, las leyes. Todo tiene un objeto de estudio y por eso genera que sean, o sea, que se presente como una ciencia, ¿sí? O sea, todo lo que tiene un objeto de estudio es como el primer paso para poder ser una ciencia. O sea, el objeto de estudio de las disciplinas o de las ciencias como tal, ese objeto de estudio es el primer paso para que las cosas se empiecen a volver ciencias. Y el objeto de estudio que encontró Durkheim fue los hechos sociales. Pero ¿qué es un hecho social como tal? Un hecho social es como la manera de... Es como la manera o es como la forma de sentir, de actuar que tienen las sociedades o los individuos. Son como las reglas del juego social. Me explico. O sea, estas reglas del juego nadie las inventó, ¿sí? Sino que se fueron dando conforme la sociedad fue avanzando. Entonces, como nadie las inventó, entonces empezaron a generarse por sí mismas y como empiezan a generarse por sí mismas, entonces lo que va a hacer el sociólogo es estudiar estas reglas del juego para poder empezar a generar estudios sociológicos. ¿Cómo tiene que el sociólogo generar o mirar su objeto de estudio? Sin prejuicios, ¿sí? Importante. Y, o sea, principalmente sin prejuicios y sin señalamientos. Porque lo que estaría haciendo es cambiar el hecho social a su acomodo y eso no está bien. El sociólogo no puede eh, interrumpir las dinámicas sociológicas o las dinámicas que tiene la sociedad como tal. El sociólogo está para ver, ¿sí? O sea, para ver y para estudiar los diferentes elementos que se le van presentando. Entonces, Emily me va a dar tres elementos que son muy importantes para poder entender los hechos sociales. El primer elemento va a ser la exterioridad. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún hecho social es un hecho individual. Todo viene a través del tiempo, gracias a las costumbres, gracias a las formas o a la educación que hemos recibido a través del tiempo. Me explico. El principio de exterioridad me va a explicar o me va a decir principalmente que como yo soy sociólogo y yo estoy analizando las cosas, yo no lo puedo generar desde el adentro, sino lo estoy observando. Entonces ese es el primer principio. Por ejemplo, a través del tiempo y gracias al principio de exterioridad es que nosotros tenemos el sistema monetario, perdón, las leyes, las reglas, entre otro tipo de cosas. O sea, no las cosas en la sociología con los hechos sociales y el principio de exterioridad, que es el primer principio, llame bien, no son elementos individuales y no están en la conciencia individual, sino en una conciencia grupal. El hecho social viene en una conciencia grupal, más no individual. Entonces eso va principalmente con lo que tenemos o con, por ejemplo, lo que te acabo de decir, por medio de las costumbres, tradiciones y educación, entre otras cosas. El segundo elemento que es muy importante de entender es lo que se conoce como la coacción. La coacción o la coerción es un elemento que a la fuerza te obliga a hacer. La sociedad tiene leyes, ¿sí? O los hechos sociales tienen leyes. Y como tienen leyes, por ejemplo, cuando uno se sale de esa conducta del hecho social, o sea, se vuelve individual y sale de la conducta del hecho social, la misma sociedad coge y le dice, venga, mi nene, no se preocupe, que yo lo voy a arreglar. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo rompo un hecho social, estaría rompiendo una ley, ¿sí me hago entender? ¿Y qué pasa con la gente que rompe las leyes? Pues se va presa, ¿sí me hago entender? O sencillamente, por ejemplo, si yo estoy en el centro comercial, como siempre estamos,
y me pongo a gritar como un loco, no es ilegal gritar, pero la misma sociedad me va a coaccionar a que está mal y me van a ridiculizar. Me graban un video y me van a ridiculizar. Entonces Durkheim está diciendo que el hecho social, como es un hecho grupal de la sociedad, coerciona a las personas a seguir unos lineamientos específicos, ¿ya? Y por último tenemos algo que es la generalidad, pero la generalidad entendida desde que dentro del grupo social no es la sumatoria de individualidades. Si me hago entender, me explico. Por ejemplo, el idioma. El idioma es un hecho social, si me hago entender, y dentro del principio de generalidad no quiere decir que todos, como todos hablan español, yo también tengo que hablar español. No, es que el hecho social me obliga a hablar español para poderme comunicar, si me hago entender, pero no quiere decir que el idioma español sea la unión de las conversaciones que tengan las personas. O sea, no es un hecho individual, sino es un hecho social, que es un hecho grupal. Si me hago entender, y esto es muy importante que lo tengas presente. Dentro de la generalidad no es la sumatoria de los hechos individuales, sino es la generalidad por medio de las conductas que deben tener los grupos sociales, ¿sí? Que deben tener los grupos sociales para poderse inmiscuir o para poder estar dentro de la misma sociedad. Así pues se acaba principalmente el primer capítulo de qué es un hecho social, y pues entonces ya tenemos qué es un hecho social. Un hecho social es el objeto de estudio de la sociología, que tiene tres diferenciaciones que se llaman principalmente exterioridad, coacción y generalidad. La exterioridad principalmente es que son elementos que vienen por un objeto de estudio, son elementos que vienen, por ejemplo, como las costumbres, el sistema monetario, entre otros. La coacción es, por ejemplo, que la misma sociedad obliga a hacer las cosas a las personas, o si no, pues generalmente se van a presentar rompimiento de leyes o ridículos como el que expliqué anteriormente. Y la generalidad, pues es principalmente que no es una sumatoria de elementos individuales, sino que la misma sociedad a través del tiempo empezó a generar sus mismas peculiaridades que permitieron hacer que las cosas fuesen generales. Como por ejemplo, la generalidad sería celebrar la Navidad con la novena. La novena es algo muy propio de acá de Colombia. Entonces, ¿cómo se celebra esa generalidad? La generalidad de la novena la estamos celebrando porque todo el mundo reza la novena, entonces ya se vuelve como tal una tradición a través del tiempo, exterioridad. La coacción, quien no reza la novena pues no tiene buñuelito, y la generalidad principalmente es que no es un hecho individual, sino es algo de la sociedad que se implica directamente en la sociedad.